Eh, el curso es una introducción a la dinámica de estructuras, ¿sí? Vamos enfocados en, primero, conocer el concepto de cómo se van a ir comportando esas estructuras ante fuerzas externas, ¿sí? En su mayoría van a ser estructuras que para entrar a un comportamiento dinámico, esto lo produce entonces una fuerza externa. Normalmente nosotros veníamos acostumbrados a analizar, por ejemplo, una carga distribuida sobre una losa. Pero, a ver, una carga viva va a ser unos 250, 300 kilos de fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? Pero nunca, pero esa carga es uniforme y es estática y es con la que nosotros a lo mejor habíamos diseñado ya alguna que otra estructura, ¿sí? Pero cuando nosotros, y el edificio, si hablamos de que vamos a estar modelando un edificio, va a estar recibiendo esa carga y de ahí pues nunca se va, no va a pasar. Pero un análisis dinámico de una estructura generalmente es una carga, se da, perdón, a través de una carga que someta la estructura como tal a algún desplazamiento, algún movimiento. Entonces ahí va a producir ciertas vibraciones o ciertos desplazamientos en la edificación y ya con ello pues hay que revisar el análisis dinámico, ¿sí? O sea, dicho de una manera sencilla, lo que habíamos visto hasta el día de hoy, antes de las 2 de la tarde, pues había sido cualquier análisis estructural a nivel estático, ¿sí? Por lo menos la mayoría. Y nosotros para poder encontrar o determinar cómo es que nos vamos a ir enfocando en el movimiento entonces de estas estructuras, pues vamos a utilizar la mejor herramienta, el mejor aliado de cualquier ingeniero o ingeniera, pues una ecuación. Entonces tenemos las ecuaciones de movimiento que vienen a hacerse presentes, perdón, aquí en la dinámica de estructuras. Obviamente, para empezar a aprender el concepto, vamos a empezar con estructuras simples. Una estructura simple podríamos denominar que fuera de un solo grado de libertad. Una estructura compleja va a ser aquella que tenga entonces muchos. ¿Pero qué es eso de un grado de libertad? Pues sucede que, vamos a ver por acá, si yo estoy analizando alguna intersección, vamos a ver ustedes, a ver aquí si me sale algo acá. La intersección de unas vigas en color rojo y yo tengo en color verde una columna como tal, solo los ejes, ¿verdad ustedes? Y digamos que el resto pues ya se continúa siendo un entramado o un sistema de marcos como tal. Pues sucede que en color azul yo tengo un nodo que es la intersección entre esas vigas y esa columna. Van a perdonar ustedes, pero es que esto queda mejor en un pizarrón. Pero ¿qué sucede con ello? Básicamente, ese nodo es un punto que nosotros debemos de analizar dentro de la estructura. Y cada uno de esos nodos tiene dos maneras de comportarse en cuanto al movimiento. Y esto, por favor, necesito que se lo graben. Cualquier movimiento de un grado de libertad puede ser entonces o un desplazamiento o una rotación, ¿sí? Ojo, eso es importante. O son desplazamientos o son rotaciones. Quiere decir que este nodo, si yo tengo dos vigas en X y Y, digamos, y tengo una columna en Z, pues, ¿qué ocurre con ello? Que a lo largo, digamos que, bueno, aquí pongámosle nombre, tengo un eje X, un eje Y y un eje Z. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, alrededor del eje X, mi nodo puede rotar, pero también se puede desplazar, vamos a ver, se puede desplazar a lo largo de todo el eje, hacia menos X o a más X, cualquiera de los dos. De la misma forma, en Y puede desplazarse a lo largo de ese eje o puede rotar. Y en Z pues sucede lo mismo. Entonces, ese nodo viene a tener por los tres ejes y las dos formas de moverse en cada uno de ellos, entonces tendría cada nodo 6 grados, 6 grados de libertad.
Normalmente los grados de libertad se denominan GDLs, ¿sí? O GDL, grado de libertad. Entonces, cualquier nodo que tenga las características tridimensionales va a contar entonces con 6 grados de libertad. Bueno, a lo mejor ahí algunos no lo habían visto, otros pues ya probablemente ya. Pero también esa es la característica en la que nosotros nos vamos a enfocar. Ahorita vamos a ver solo un grado de libertad y empezamos con uno que es desplazamiento. No vamos a ver todavía rotaciones, eso vamos adelante. Y bueno, dentro de las estructuras, probablemente muchos cuando llevaron sus cursos de resistencia a materiales, probablemente, o a lo mejor algún curso de concreto, pues veían cómo se comportaba, veían cómo se comportaba aquella gráfica esfuerzo de formación de, qué sé yo, una probeta por ejemplo, una probeta de acero. Tenía un rango, o de concreto también, tienden a tener similitud ahí en la gráfica esfuerzo de formación. Teníamos un rango donde si yo aplicaba una carga, pues mi probeta se deforma, ¿sí? Y si retiro la carga, pues esta misma probeta pues va a regresar a su forma original. ¿Cómo se llama ese rango del que estoy hablando? Ese primer rango donde la pendiente es uniforme. Elástico. Rango elástico, gracias Cristian. Muy amable. Y posterior a ese rango elástico, digámoslo así, ya empezaba bueno, en algunos casos continuaba el desplazamiento. A ver, ojo, aquí está el desplazamiento y aquí estaba el esfuerzo. Entonces continuaba el desplazamiento y luego pues había un punto de estricción y la rotura final, ¿no? Hablando de que se fuera una gráfica que relaciona el esfuerzo de la deformación. Posterior a este punto, ya empezaba a ocurrir un rango plástico, ¿sí? El material, cualquiera que nosotros estemos analizando, aunque yo retire la fuerza, ya no regresa a su posición original, ya excedió ese rango elástico. Entonces, ¿qué sucede en ello? Que muchas de las estructuras, ¿y por qué estoy tocando este tema de los materiales? Pues sucede que, a ver, la relación fuerza-desplazamiento va directamente relacionada debido a que nosotros nos vamos a mantener bajo una condición en este curso, y es que vamos a estar analizando estructuras de manera elástica. En el curso que ustedes van a llevar más adelante, que se llama Análisis por Desempeño, ustedes ya analizan de aquí para adelante, ¿sí? Y empiezan a revisar qué ocurre con la estructura, ahí cuando empieza a generar perdón, algo que se llama roturas plásticas en los miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se vuelve pues otro tipo de análisis, pero por lo mismo verán que entonces es bastante extenso el contenido en cuanto a dinámica estructural se refiere, ¿sí? Pero no es que lleven un curso de dinámica 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Eso no. Muy bien. Entonces, de esta misma gráfica, yo voy a tener que, perdón, solo voy a estar analizando sistemas elásticos y como voy a estar hablando solo de un eje, son el sistema elástico lineales, es decir, que se mantienen pues en ese rango. También podemos aplicar alguna ecuación de movimiento para sistemas inelásticos, pero esto, como les repito, pues es más adelante, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a empezar, como todo buen inicio, siendo lo más sencillo, ¿no? Para que podamos ir viendo qué ocurre con ello. A ver, imaginemos que estamos presentes en la inauguración. A ver, se notará aquí la prensa y toda la gente que está presenciando, a ver qué ocurre con ese gran tanque elevado. Y bueno, ¿qué sucede? Que esta fotografía me llama mucho la atención porque es un tanque de agua y tiene en la parte superior una concentración de agua, un volumen importante y considerable, y a lo mejor puede llamar mucho la atención de qué sucede con esa masa concentrada si solo tiene una patita, un apoyo, una columna. ¿Qué pasa con ello? Pues lo que se espera es de que esta columna como tal, pues obviamente por eso se nota robusta. A lo mejor es hueca,
Dudo mucho que sea una columna maciza como tal, sería demasiado pesada. Y se hace hueca generalmente para poder ganar más inercia o tener un mejor radio de giro. Quiere decir de que pues, se va a evitar que se pueda deformar por ahí. Entonces, este tanque elevado. Si nosotros tomamos este mismo tanque y digamos que por ahora, como dijo el docente, que solo lo íbamos a analizar en un solo eje de desplazamiento, ¿qué sucede si, qué sucede si justamente, bueno, después de la inauguración, no queremos que la gente se asuste, ocurre un sismo en la base y aparece una fuerza que va a desplazar o que va a hacer que se desplace en el sentido de izquierda a derecha de mi pantalla? Pues lo que va a suceder es de que si yo tomo un eje, a ver, digamos que, me van a perdonar ahí, digamos que si ese fuera el eje central, pues del tanque, lo que va a suceder es de que va a tener una deriva, un desplazamiento. Normalmente le colocábamos un delta a este desplazamiento. Eh, Obviamente, lo que sucede en la base, pues va a suceder acá, aunque muchas veces se amplifica, ¿sí? Y esto tiene que ver con la dinámica de estructuras. Entonces, ¿qué sucede cuando está pasando esta fuerza lateral, esta fuerza de sismo? Pues que ocurrió un desplazamiento, una deriva, pero inmediatamente cuando la base se desplazó hacia la derecha, en ese instante, aunque sean milésimas de segundo, el tanque todavía no se ha desplazado. A ver, recuérdense que esa es una gran masa que está concentrada hasta arriba y a lo mejor el sismo fue lo suficientemente grande, sí, como para mover el suelo, por supuesto, pero ha desplazado primero, digamos, la deriva uno y en un tiempo 2, digamos, a los cuantos milisegundos o segundos, ocurre entonces la deriva número 2, ¿sí? No estoy diciendo que sean diferentes, o no necesariamente que sean diferentes. Pueden ser exactamente las mismas o puede estar amplificada, por supuesto, claro. Va a depender un poco ahí de cómo esté la inercia de toda esa masa concentrada. Bueno, al momento de que se desplaza en un delta 2, pues sucede que aquí se obtuvo el mayor desplazamiento y ojo, por favor, para este curso todos los desplazamientos normalmente en pregrado les hemos llamado, ¿qué les diré? Delta, X, un D de X, eh, etcétera, etcétera. Un S, como sea, o una L, bla, bla, bla. Pero para este curso el desplazamiento será denominado con una letra U, ¿sí? Para fines de dinámica. Todos los desplazamientos que nosotros vayamos a analizar, les vamos a denominar con la letra U. En la mayoría de textos así es como está escrito también, y es para que no se vayan a perder. Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo acá? Ahora sí vamos a colocarle los nombres correctos, y entonces esto tendría, vamos a colocar el nombre correcto que corresponde, y esto sería entonces un desplazamiento. E incluso podríamos poner un desplazamiento inicial, a lo mejor. Y aquí pues podemos llegar a tener entonces el desplazamiento máximo, ¿sí? O un desplazamiento. Es una letra U la que está ahí. Bueno, luego de que llega al punto más grande de este desplazamiento, el suelo a lo mejor ya ha regresado a su posición original o muchas veces, al igual que un péndulo, esto al final de cuentas es un péndulo invertido, pues no solo regresa a su posición original, sino que se desplaza además. Y sucesivamente empieza a vibrar o pues completa ciclos pues, de desplazamiento angular y llega hasta un punto cero nuevamente. O sea, en algún momento de ese desplazamiento va a regresar a su posición original. ¿Y por qué sucede ello? Pues pasa que cuando nosotros hicimos que la estructura se desplazara, fue por una fuerza extraordinaria que normalmente no está presente en la estructura. Nuevamente, lo que les decía, ¿qué fuerzas están actuando dentro de este tanque? El peso muerto, el peso del agua, el peso de algunas instalaciones, etcétera, etcétera. Alguna antena que pueda estar, no sé, cualquier cuestión ahí, no, antes de hacerlo mejor, no. Eh, cualquier... Ingeniero, una consulta. Sí, Douglas.
Así como en esta estructura, aquí en Guatemala normalmente es algo despreciable, pero así como en esta se puede considerar la fuerza del viento también. Por supuesto, no, sí, exactamente. Total. Sí, excelente observación, Douglas, gracias. Gracias, ingeniero. Perfecto, muy bien. Entonces, cabalmente, el viento, no, de hecho, créame, no es tan despreciable. El viento genera impactos considerables, ustedes, importantísimos en las estructuras. De hecho, miren, yo sé que acá van a salir muchos ingenieros estructurales que a lo mejor van a hacer edificios muy altos, o el primer rascacielos de Guatemala, esperamos que así sea. Normalmente los rascacielos tienen algo que ya vamos a ver que se llama periodos de vibración tan altos, pero tan altos, que nunca un sismo logra hacerles un mayor efecto. Más llega a predominar la vibración que produce el viento, porque a grandes alturas genera tanto empuje que ahí sí genera pues otros efectos por los vórtices que va produciendo el viento cuando va atravesando, pues así que como una estructura que está en un canal de viento, ¿verdad? Un túnel de viento. Entonces, el viento es importantísimo. De hecho, ya hablando de la aplicación de estructuras, directamente, lo que sean sismos y viento es lo que hace que nuestras estructuras, que vamos a analizar en la maestría de estructuras, vibren. ¿Sí? Tal vez el sismo primero y luego el viento, pero es de las principales, pues, es a lo que voy, ¿verdad? Entonces, gracias por la observación. Probablemente vamos a ir a mencionar viento. Cuando alcanzamos el máximo desplazamiento y luego regresamos a la posición original, así, no me acuerdo, estábamos en la fuerza externa. Esto se ha debido entonces a una fuerza externa, una fuerza que normalmente no está presente en la estructura, viento o sismo, y lo que sucede es de que esa fuerza va a estar presente en la estructura durante un instante. Pues ese momento donde es afectada ocurre durante un pequeño lapso de tiempo a lo largo de su vida útil y desaparece. Entonces, en algún punto, la estructura tiene que volver a estar en equilibrio, ¿sí? ¿En qué momento no estaría en equilibrio? Pues solo si colapsó. Quiere decir de que excedió ese rango elástico y pues ya hubo un colapso, ¿no? Pero previo al colapso, obviamente genera desplazamiento, se desplaza hasta más U, podríamos decirlo, y luego regresa a menos U. ¿Mm? Y ahí empieza a desplazarse y poco a poco debería de empezar a vibrar menos, poco a poco, hasta que se queda quietecita, ¿verdad? Bueno, pero cada oscilación, como ustedes se recuerdan, cuando yo completo un desplazamiento hacia la derecha, o bueno, en este caso que es como un péndulo invertido, cuando termina de rotar hacia la izquierda y luego de rotar hacia la derecha, yo voy a entonces a completar un periodo, ¿sí? Es desde que está en el punto, llamémosle punto 0, luego llega a un punto 1, regresa a un momento 2, luego pasa a un 3 y vuelve a un 4, digamos que sería acá, que ya esa es su posición original. Pues cuando se completan esos 4 pasos, la estructura ha terminado de vibrar, ¿sí? O ha completado, perdón, un ciclo de vibración que el tiempo que demora para eso es un periodo. ¿Mm? Y ese desplazamiento, ese movimiento que se va a estar dando para completar los periodos, entonces se le va a denominar pues un movimiento armónico, ¿ya? Y, perdón ustedes, y también entre otras cosas, que van a volverse bastante prácticas para el análisis dinámico de las estructuras, necesitamos nosotros que, así como aquí es fácil notar dónde va a ocurrir el desplazamiento o dónde está la inercia concentrada. Está en donde está el tanque de agua. Bueno, y me gusta esta fotografía porque les demuestra a ustedes dónde es de que va a existir ese desplazamiento. Pues lo que nosotros tenemos que hacer a nivel de dinámica de estructuras es tratar de utilizar solo los parámetros que nos van a servir. A ver, aquí hay bastante información que yo puedo determinar importante para mi cálculo estructural, de dinámica estructural. Tengo, por ejemplo,
una altura. Obviamente aquí la masa más concentrada, digamos que está al centro del tanque. Esto pues me va a producir una altura. Obviamente está compuesto de materiales. Si está compuesto de materiales, pues va a ser un concreto, madera, lo que sea, tiene un módulo de elasticidad. Voy a tener una sección, digamos que podría ser una sección tubular, hueca, tubular llena, podría ser un cuadrado macizo, un cuadro, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, pues esas propiedades nosotros sabemos que si les hacemos si ¿cómo se llama? Ubicamos ejes a lo largo del origen de esta sección transversal, pues vamos a tener inercia, ¿sí? Porque esta debería de rotar sobre o hacia algún punto. Y también pues vamos a tener, si tenemos inercia, entonces tenemos radio de giro en X y tenemos radio de giro en Y. Algo importante es de que ya, bueno, y tenemos también una rigidez, ¿sí? Tenemos también una rigidez y la rigidez la vamos a denominar con la letra K. Y en este caso, si yo les preguntara a ustedes dónde está concentrado la mayoría de peso o de este sistema, seguramente me van a responder todos en el tanque. Ahí es donde está. Bueno, pues yo puedo entonces decir que aquí voy a tener mi mayor parte de masa, ¿sí? La que voy a someter a una vibración. Entonces, ¿qué sucede con esa masa? Que esa masa está sometida a cierta altura desde su punto de apoyo, tiene cierta elasticidad del sistema, tiene cierta inercia, radio de giro y tiene también una rigidez todo el sistema. Bueno, pues estas partes son las esenciales que yo necesito para analizar mi estructura. Y dentro del análisis de dinámica estructural, yo necesito poder discretizar. Discretizar, básicamente, se viene a hacer referencia al como resumen que yo acabo de hacer de las características del sistema, pero se enfoca más en lo que se vuelve la masa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un edificio que mide 30 por 20 en planta, y esto pues se replica a 8 niveles, yo podría analizar la dinámica de estructura utilizando solo las alturas de cada nivel. Obviamente va a haber elasticidad, inercia, radio de giro, rigidez. Si es un sistema de marcos, no se comporta igual que un sistema de muros, de concreto, o de mampostería, digamos, también. También hay rigidez para un sistema de marcos de concreto o de marcos de acero con brazas, embrazado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empiezan dependiendo del sistema constructivo, me van a ir cambiando entonces esta variable, la rigidez. Pero yo lo que puedo hacer para analizar las estructuras es discretizar cada uno así que del peso que está, normalmente se hace a nivel de entrepiso y se discretiza todo lo que es la losa. Y es que es más fácil analizar. A ver, yo le ponía el ejemplo el otro día a unos estudiantes. Vamos a ver. Si ustedes están en su habitación y tiene piso, por ejemplo, pues bueno, no es lo mismo analizar cómo se va a comportar la deflexión de cada uno de los cuadrados de un piso, que sea, no sé, de 30 por 30, 40 por 40, que decir, o sea, mejor voy a analizar toda la losa, ¿sí? Normalmente no analizamos cómo se comporta un piso por piso, ¿no? Entonces, si yo voy a analizar esa losa, es mucho más fácil decir, bueno, yo voy a utilizar solo la masa de esa losa y para tratar de pues ahí sí que utilizar o sacar los valores esenciales, pues ya le saco su elasticidad, inercia, radio de giro y su rigidez, ¿verdad? Entonces, cuando yo discretizo un sistema, lo que hago es de que concentro la masa a ciertas alturas, así que sería la altura geométrica donde va a estar ubicada esa masa, y como les decía, en edificios normalmente se ubican estos puntos discretizados de masa en donde están los entrepisos, porque son los diafragmas que aportan más rigidez al sistema de edificación y pues se puede controlar ahí la masa distribuida, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Continuamos. Entonces, si yo empiezo a generar un escaneo de mi sistema estructural, pues ya extraigo los valores que son los importantes. Por ejemplo,
Si estoy analizando a ver, imaginemos que esta estructura, que es bastante sencilla, tiene una losa rígida, por lo tanto, hay una longitud tributaria, y esta, si la multiplicamos por el peso, por la carga que va a tener, toda esa área tributaria la multiplicamos por ese peso, obtenemos una masa concentrada. Vamos a contar también, tendríamos entonces la masa, tendríamos cierta rigidez debido a que es una losa, y esta se puede traducir entonces con la letra K, ¿no? Las columnas, en este caso, lo único que nos van a dar es la altura, ¿sí? Y el desplazamiento, que pues ya conocemos, viene a ser descrito con una letra U. Entonces, en este caso, nosotros vamos a empezar a analizar solo un sistema de un grado de libertad, debido a que el desplazamiento está sucediendo si gustan verlo así, en el eje X. Y solo es un desplazamiento, todavía no hemos entrado a rotaciones. Entonces vamos a analizar solamente un grado de libertad, porque solo tengo una letra U por acá, ¿sí? Y así es como vamos a ir revisando las estructuras por ahora. Bueno, ¿y qué sucede? Que si yo tengo un sistema como el del inciso A, pero le aplico el escaneo que ya ustedes pudieron haber observado en esta parte, ¿qué es lo que yo tengo? Saquemos los valores esenciales de ese sistema. Pues voy a contar con una masa, tengo una rigidez a cierta altura del apoyo. El apoyo yo puedo observar aquí que es directamente empotrado. Y también tengo, debido a una fuerza externa, un desplazamiento con valor de U. Y este va de izquierda o del eje de la masa hacia la derecha, ¿sí? Bueno, pero si yo empiezo a graficar este desplazamiento respecto al tiempo, de la manera en la que tenemos el inciso C, lo que va a suceder es de que se desplazó la masa hasta una letra U inicial, ¿sí? Esta U está ocurriendo en un tiempo igual a 0, por eso entre paréntesis pues le venimos a colocar el 0. Y posterior a ello, pues empiezan los 4 pasos que ya habíamos visto anteriormente y regresa como un paso número 2 al centro, un paso número 3 hacia más desplazamiento, y posteriormente un paso 4 pues vuelve a su posición original y constantemente pues empieza a generar ese desplazamiento hasta que, como mencionábamos, en algún momento pues miren, al final una fuerza externa pues es una energía, y la energía, pues como ustedes ya bien saben, solo se transforma. Debería de conservarse, por supuesto. Entonces lo que va a suceder en ella es de que nosotros vamos a ahorita asumir que se le está aplicando una fuerza externa a una edificación. Esta puede ser a través de ondas de sismo o viento, y de alguna manera tenemos que ir disipando esa energía con todo el sistema de la estructura, ¿sí? Entonces ahí es donde van a empezar a ocurrir fuerzas que van a irse presentando a nivel interno de la estructura, porque en algún momento tiene que parar. Un edificio no podría estar oscilando todo el tiempo. Vamos a ver. Y aquí tengo entonces, si esta gráfica se comporta, como ya la veíamos, de izquierda a derecha respecto al tiempo, y yo grafico ese tiempo, pero va a irse disminuyendo el desplazamiento, empiezo yo a tener algo muy parecido a esto. Y ahora yo les pregunto, ¿alguien ya había visto este tipo de gráficas en algún lugar? ¿O se parecen a ciertas gráficas? ¿Dónde hemos visto Las esto? de, las de sismógrafo, ingeniero. Así es, exactamente, Douglas. Las gráficas de los sismógrafos. ¿Y qué sucede con los sismos? Pues básicamente sucede de que empieza un desplazamiento en la base. El desplazamiento, digamos que en un tiempo inicial. Pues todos los sismógrafos, si los han podido ver, si no, por favor, revisen como en YouTube, sismógrafo. Y pues va registrando en un rollo de papel infinito, digamos, va registrando con una punta. Bueno, es un gran artefacto bastante sensible a los movimientos. Entonces va detectando mientras que va haciendo el paso sobre este papel, y llega a un punto donde la gráfica se está comportando y ocurre el primer empuje o el primer jalón del sismo que produce un primer desplazamiento. Luego, pues obviamente
el sismógrafo regresa hasta la otra posición, que ya sería la que habíamos platicado, y sucesivamente pues va disminuyendo, ¿sí? No todos los sismos son iguales, por supuesto, no todas las estructuras son iguales también, pero dentro de los sismos que nosotros vamos a ir analizando, vamos a tener varias gráficas y varios comportamientos, y eso obviamente nos va a producir varias gráficas. Quería buscarles aquí, este era un video, pero estoy viendo que cuando cargué la presentación no cargó. Pero bueno, les describo rápidamente y espero encontrarles por ahí el link. ¿Qué sucede? Esta mesa vibratoria que ustedes pueden ver acá, se las contorno aquí en color rojo, eso es una mesa vibratoria. Pues ¿qué sucede? Que se le aplica una fuerza a lo largo de este eje, este artefacto, pero ambas tienen una masa concentrada aquí en la parte de arriba, ¿sí? Una masa M y una masa M. Pues, ¿qué sucede? Que en la del lado izquierdo, o vamos a ver, en color verde, esto es un acrílico, si no estoy mal, ¿sí? Entonces aquí tenemos acrílico, ¿sí? Y estas placas que tenemos de este lado son acero. Vamos a colocarle la S de steel. Y básicamente lo que busca representar es cómo va a estar el desplazamiento de cada uno de estos sistemas respecto al desplazamiento, respecto al tiempo. Y bueno, ¿qué sucede? Que el acero, sí, el acero viene a ser la gráfica que tenemos acá abajo y el acrílico del que está compuesto el primer artefacto, este primer marco, está sucediendo en la parte de arriba. A ver, entonces el resumen de lo que produce estos registros, estas lecturas, que es lo que vemos en pantalla, es de que ante sistemas de baja rigidez, que sería un acrílico, por ejemplo, o cualquier material, pues al final eso es lo que estamos viendo, qué sucede con la rigidez. El video, y lástima que no cargó, pero la masa, cómo se comporta al estar apoyada sobre el acrílico, perdón, es de que empieza a vibrar y se queda vibrando y no para. Mientras que las placas que sostienen a la masa de acero, pues vibran una vez y ya posterior a ello se componen sin problema. Ambas masas pesan lo mismo y lo que buscaba el experimento es demostrar cuál se desplaza más que la otra o cuál termina de desplazar menos. Si ustedes se fijan, ambas tienen un desplazamiento parecido. Ambas llegan a menos 0.8 aproximadamente y a más 0.8. Y aquí a casi 9 y aquí a menos 0.08. ¿Sí? Aquí tenemos la aceleración. ¿Sí? Y si se dan cuenta ustedes, luego a los casi 4 segundos, no, bueno, 3.84 segundos, la aceleración pasó de tener 0.91 Gs a 0.076. Y bueno, ¿qué es eso de los Gs? A lo mejor ahí para los que no lo habían visto, la gravedad, nosotros normalmente la expresamos en el sistema métrico, obviamente, y entonces va a tener un valor de 9.81 o 9.8070 y etcétera, etcétera. Pero ese valor constante, digamos que 9.81, se le puede denominar una unidad de gravedad, ¿sí? Entonces, si yo digo que tengo 2 Gs, entonces vendría a tener... permítame, no, un segundo. Ahí estamos. Si yo tengo entonces los 9.81 Gs y yo digo que de aceleración estoy teniendo 2, entonces yo tendría una aceleración total de 19.62, por poner un ejemplo. Y normalmente la aceleración de los sismos viene a darse a través de las unidades de gravedad. Entonces muchas veces en los cálculos que ustedes vean para sismos, para estructuras, van a ver que están en función de G. Algunos dicen, por ejemplo, esta estructura pues fue analizada para 0.4 G. Entonces quiere decir de que pues tuvo un periodo
puede estar resistir una aceleración de 3.92 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es como el valor constante que vamos tomando acá. Y si ustedes se fijan, sucede un acortamiento. Obviamente, vamos a ver. Obviamente, pues, si yo conecto todas las amplitudes, porque una amplitud es ese desplazamiento máximo, ¿no? Si yo conecto todas esas amplitudes de la gráfica superior, pues casi que tengo una línea recta. En cambio, en la gráfica inferior, lo que yo estoy viniendo a tener es un comportamiento que se le denomina, permítanme, un comportamiento con forma de campana. Y aquí ya se vuelve, en forma de trompeta, perdón, en forma de trompeta, ¿sí? Y es que parece bastante una trompeta. Entonces, la forma de esta trompeta lo que busca es de que la mayoría de sus estructuras que ustedes vayan a diseñar tengan ese comportamiento, más no que sea lineal. Es que ustedes, si es lineal y un sismo le pega a mi estructura, eso se va a quedar vibrando. Y la gente ni siquiera va a poder salir en un simulacro ahí o un caso de emergencia. Entonces, muy bien. Entonces, si yo tengo una estructura que correctamente disipe esa energía, pues voy a tener una forma de trompeta al momento de graficar mi aceleración con el tiempo. ¿Qué es lo que se busca? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perfecto. Vamos a ver, Juan Carlos Clavería. En algunas noticias dicen que el terremoto en Turquía alcanzó los 2G. ¿Significa que fue más amplia que la gráfica que muestra? Sí, por supuesto, exactamente. Y sí, lamentablemente sí. Este terremoto, bueno, además de que se lamenta mucho, la verdad, la cantidad de fallecidos que ya va, es bastante triste la noticia, alcanzó unas aceleraciones nunca antes vistas en la zona. Eh, muchos, y ya van a ir adentrándose en el tema, muchos estamos muy preocupados porque, pues obviamente nadie puede predecir un sismo, por supuesto, pero el problema está en que uno estima ciertas aceleraciones y la cantidad de edificaciones que cayeron, además de que demostraron que muchas aplicaciones de la buena construcción no se hicieron correctamente, pero esto viene a generar un punto en el cual debemos de sentarnos a revisar todas las normativas y ver que a lo mejor todos esperábamos, no, es que una aceleración máxima de 1G, por poner un ejemplo. Y bueno, viene un sismo, un terremoto abrupto, de tanta energía como este, y me produce 2G, bueno, entonces, ¿qué está pasando? O sea, eh, obviamente, pues, esto pudo haber sido un sismo con una recurrencia tan baja, pero obviamente hay probabilidades de que pase, ¿verdad? También, miren, obviamente, al igual que los grados de libertad, los sismos se pueden analizar en sentido horizontal o vertical. Ya van a ver en su curso de sismología cómo van las ondas de los sismos. Eh, pero la aceleración vertical fue algo excepcional. Nunca se había visto algo así. Y nuevamente, pues esto viene a ser un dato bastante preocupante, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que estén ustedes acá. Así como nosotros estamos entre tres placas tectónicas, como Turquía, exactamente, Fernando. Fernando, qué gusto saludarle. Sí, así es. Así es. Estamos dentro de tres placas que están activas en constante desplazamiento y esto pues produce eh, pues siempre una alarma, ¿verdad? Y obviamente, por favor, pues un llamado ahí sí que a la buena práctica ética de nuestras normativas, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien alguna otra pregunta, observación o comentario? 3 con 13. Ok.